bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parece interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. En este episodio quiero hablar de un tema que a todo el mundo le interesa, todo el mundo tiene una opinión, se han escrito infinidad de libros sobre ello, es un tema que cuando la gente se entera de que he estudiado filosofía, no sé si a ti te pase esto, Álvaro, es lo primero que me preguntan, si he leído algo sobre ese tema o si les puedo recomendar un libro sobre ese tema. Y al mismo tiempo, aunque sea un tema tan popular, resulta bastante escabroso. Se presta en su peor versión a charlatanerías, a autores que creen haber encontrado la verdad acerca de la vida, ¿no? Haber dado con el secreto, pero también en su mejor versión ha inspirado a investigadores, filósofos, psicólogos muy serios y a veces han encontrado resultados inesperados o contraintuitivos. Y por eso hoy quiero hablar de la felicidad. Voy a centrarme en los estudios y las propuestas de principalmente dos autores, que son Paul Bloom y Daniel Kahneman. Daniel Kahneman os sonará familiar porque ganó un Nobel de Economía gracias a su trabajo acerca de los sesgos cognitivos. Y bueno, y también porque es uno de nuestros autores favoritos en Máquina de Experiencias y lo mencionamos casi cada 3 episodios. Pues no sé si lo sabías, Álvaro, pero resulta que Kahneman, aparte de interesarse por los sesgos cognitivos y más recientemente por otro fenómeno cognitivo al que llama ruido, aparte de esto, tuvo una temporada en la que se interesó mucho por el rollo de la felicidad y el bienestar e intentó entender qué significa para la gente ser feliz o cómo es que lo interpretamos, ¿no? Y qué factores influyen. Como era de esperarse, su análisis se centra mucho en lo cognitivo y en que él considera que cuando intentamos pensar acerca de la felicidad hay una serie de trampas cognitivas, como él las llama, que no nos dejan pensar con claridad y para empezar eso ya es un problema, ¿no? Una de esas trampas sería, por ejemplo, una muy básica, que la palabra felicidad puede significar varias cosas. Hablamos de la felicidad a veces como si todo el mundo entendiera el concepto de la misma manera que lo entiendo yo y el resto de las personas, pero no siempre es así y basta con profundizar un poco con los amigos sobre qué es la felicidad para darte cuenta de que va a haber desacuerdos. Lo mismo pasa si vas a una librería y te pones a mirar la sección de autoayuda, pues cada autor va a dar por sentado que todo el mundo comparte los valores que él comparte y que a él le parece que deben ser cultivados para llegar a ser feliz. Nos vamos a encontrar con puntos de vista y autores muy diferentes que te van a decir que la felicidad está en el sentido, ¿no? En vivir una vida con sentido. Otro te va a decir que está en el mindfulness, en estar en el presente, ¿no? Y olvidarte del pasado y el futuro. Otro que está en conectarte con algo más trascendente. Otro que están los pilares de la felicidad, ¿no? Más adelante me gustaría comentar lo que yo creo que es el antídoto para esta postura que a mí me parece ingenua y es algo que Paul Bloom propone en su libro más reciente acerca de esto. Pero sin adelantarnos a eso todavía, desde la postura de Kahneman habría una trampa fundamental que tendríamos que considerar para entender qué es lo que contribuye a nuestra percepción de la felicidad. Y es que para Kahneman hay un yo que experimenta y un yo que recuerda. Y en ocasiones puede que no coincidan. ¿A qué me refiero con esto? En el libro de Ramón Nogueras, ¿Por qué creemos en mierdas? Él menciona un experimento que hicieron en el que examinaron a 3 grupos de personas que iban a hacer 3 viajes distintos. Uno iba a viajar a Europa, el otro iba a irse de vacaciones por el Día de Acción de Gracias y el otro creo que iba a ser una ruta para recorrer cierta parte de California en bicicleta o algo así. Eran 3 viajes distintos. A todas estas personas les hicieron preguntas acerca de cómo se sentían con respecto a su viaje en 3 momentos diferentes. Primero, antes del viaje, para saber cuáles eran sus expectativas.
luego durante el viaje para saber qué les estaba pareciendo la experiencia y después del viaje cuando había pasado algún tiempo para saber cómo lo recordaban. Resultó que en los 3 casos los resultados fueron que las expectativas de las personas eran más positivas de lo que luego era la experiencia en sí. Se esperaban pasárselo estupendamente y luego la experiencia no era tan buena como ellos se lo habían imaginado. Pero lo interesante fue que al cabo de un tiempo, los recuerdos el recuerdo que les quedó del viaje era igual o incluso más positivo de lo que eran sus expectativas antes del viaje. Este fenómeno tiene un nombre, se llama retrospección idílica. Sucede cuando recordamos una experiencia pasada como mejor de lo que realmente fue, ¿no? Porque nos basamos en algunas cosas clave, ¿no? Ciertas memorias muy clave de momentos muy especiales. Por supuesto, no sucede siempre que recuerda a alguien su pasado. Habrá quien, al contrario, recuerde el pasado quizá como algo mucho peor de lo que realmente fue su experiencia. Y gente que recuerde su pasado como algo terrible porque realmente tuvo momentos terribles, ¿no? Pero la retrospección idílica es un sesgo de la memoria que nos ocurre al pensar en el pasado. E incluso puede extenderse a comparar mi vida pasada con mi vida presente y pensar que antes todo era mejor, antes era más feliz, antes tenía mejores amigos, etcétera, ¿no? Al respecto de esto, algunos investigadores teorizan que tenemos este sesgo porque nos es útil para sentirnos mejor con respecto a cómo han sido las experiencias de nuestra vida, o quizá por lo que mencioné antes, la simplificación, porque nuestra memoria funciona así, porque solo me acuerdo de esas cosas clave, no me acuerdo de la mayoría de las cosas que hice o que sentí cuando era adolescente, ¿no? Pero me acuerdo de lo bien que me lo pasé con mis amigos en clase, lo bien que me sentía de poder tener meses de vacaciones y probablemente cuando piense en mi vida pasada, si solo me acuerdo de esos momentos clave muy positivos, pues pensaré que mi vida antes era más feliz, tenía menos preocupaciones, tenía mejores amistades, etc. Pues precisamente Kahneman argumenta que existe esta discrepancia entre el yo que experimenta y el yo que recuerda, y que cuando reflexionamos y evaluamos nuestra felicidad, a quien consultamos es al yo que recuerda, ese que no se acuerda de todo, sino de ciertas cosas. Así que desde la perspectiva de Kahneman, cuando pensamos en nuestra felicidad, lo que estamos evaluando no son las experiencias que hemos tenido en nuestra vida en sí, sino que evaluamos los recuerdos que nos quedan de esas experiencias, que pueden no ser exactos, pueden estar modificados, puede ser que nos hayamos olvidado de muchas cosas, etc. Uno de los experimentos mentales que utiliza Kahneman para ilustrar esto es pedirnos que imaginemos que vamos a tener unas vacaciones, las vacaciones que nosotros queramos, pero imagínate que te dicen que al terminar esas vacaciones se van a destruir todas las fotos que sacaste en tu viaje y además te van a borrar la memoria. Por lo que, sin importar lo positivas y placenteras que sean nuestras experiencias en esas vacaciones, no nos vamos a acordar de nada después. Y entonces nos pregunta si elegiríamos las mismas vacaciones que pensamos al principio, aún sabiendo esto. Si yo pensé, por ejemplo, que me iría a pasar esas vacaciones a Japón, ¿elegiría las mismas vacaciones aun cuando me digan que no me voy a acordar de nada después? ¿Importaría el cómo paso esas vacaciones? La apuesta de Kahneman es un poco que la gente respondería que no, ¿no? Que la experiencia de vivir eso perdería importancia si no se tiene luego el recuerdo de haberlo vivido. Así de importante es el recuerdo versus la experiencia, ¿no? No sé qué tan de acuerdo estoy con este punto de vista. Es verdad que si solamente de esas vacaciones no me voy a acordar, pues yo pensaría, mira, hago un plan más sencillo, que no me cueste tanto dinero, no me voy de vacaciones a Japón y mi siguiente visita, ya que me voy a acordar, pues me voy a Japón, ¿no? Pero si, por ejemplo, te dijera que todas las veces que te vas a ir de vacaciones en tu vida nunca te vas a acordar después,
¿Qué pasaría? ¿La gente dejaría de irse de vacaciones? ¿Tan importantes son los recuerdos frente a las experiencias? ¿Se perdería totalmente el sentido si yo sé que no lo voy a recordar después? Básicamente esa es la cuestión, ¿no? Por esa cuestión de el yo que experimenta y el yo que recuerda, la postura de Kahneman es que es muy difícil hacer aproximaciones acerca de lo que es la felicidad y lo que nos va a hacer felices, pero una cosa que sí tiene clara es que el yo que experimenta y el yo que recuerda perciben la felicidad de maneras diferentes. ¿Cuál es la importante o la más importante? Ahí hay una cuestión interesante. No sé, como dije antes, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con Kahneman, pero creo que tiene un argumento muy bueno. Entiendo el punto del peso que le damos a los recuerdos, eh, siendo que supongo que la gente realmente no nos preguntamos cada día si somos felices, sino que en momentos de nuestra vida hacemos un ejercicio de introspección, examinamos la vida que hemos tenido y lo que dice Kahneman, que al que le preguntamos es al yo que recuerda y es el que va a evaluar si hemos sido o no felices, ¿no? Y no al yo que experimenta el día a día. ¿Qué piensas de lo que dice Kahneman? A mí se me ocurre que incluso también es distinto preguntarme si soy feliz a si he sido feliz en mi vida, ¿no? Yo creo que sí, o sea, quizá puedo estar feliz ahora, pero haber tenido una vida muy jodida, como para decir que en general mi vida fue feliz. O al contrario, a lo mejor he sido muy feliz, pero ahora mismo estoy muy jodida. Cuando la gente dice soy muy feliz, se refieren a los últimos 2 días, a la última semana, al último año. Y si ahora, digamos, en el último año estoy jodida y me dicen que me muero mañana, me va a pesar más el cómo me siento ahora o cómo me he sentido el último año o el recuerdo de toda mi vida y de pensar que realmente tuve una vida muy buena y tengo muchos recuerdos felices. No sé, creo que las personas podrían dar respuestas muy distintas, ¿no? Sí. Creo que regularmente cuando evaluamos la felicidad personal, siempre la evaluamos contraste a recuerdos del pasado, ¿no? ¿Qué tan felices fuimos y cómo somos ahora, ¿no? Y con relación a eso, pues damos un resultado de, no, pues mi vida ha sido feliz, o tuve momentos mejores, ahora no estoy en el mejor momento, o, bueno, siempre contrastado con estos recuerdos, ¿no? Y con este sesgo de que los recuerdos siempre pueden ser mucho mejores que lo que vivimos en ese momento. Entonces, Ah, como ya mencionas, como bien mencionas, un argumento bastante claro lo que quiere decir Kahneman al respecto, la diferencia, la distinción entre el yo que experimenta y el yo que recuerda, y con sus respectivos sesgos, pero creo que a final de cuentas, para recrearte o evaluar un- si tu vida fue feliz o es feliz en ese momento, o fue feliz o llegará a ser feliz, pues creo que no podemos desprendernos de el yo que experimenta las situaciones actuales y el yo que recuerda el pasado, pues. Sí, exacto. En ese sentido creo que puedes estar de acuerdo o no con Kahneman, pero creo que tiene un argumento muy fino, ¿no? Y que es una distinción muy buena la que hace entre el yo que experimenta y el yo que recuerda. Pues bueno, esto fue para ponerte en contexto de lo que teoriza Kahneman acerca de la felicidad. Y por otro lado, quería contarte que leí el nuevo libro de Paul Bloom, que se llama The Sweet Spot, y en este libro, él, desde otro enfoque, lo que hace es una distinción entre la felicidad como el tener experiencias agradables, ¿no? Acuérdense de esto, a partir de aquí, cuando se hable de la felicidad, será como en este sentido, ¿no? El de tener experiencias de vida placenteras. Y Paul Bloom lo separa de el sentido, entendido como el tener esta sensación de que cumples un propósito, estás viviendo una vida con sentido, ¿no? Estás contribuyendo a algo que no solo tiene que ver con tu experiencia de vida agradable o desagradable. Y Paul Bloom también nos dice que estas dos cosas no siempre se dan juntas. Y lo que es interesante es ver en qué casos no ocurren al mismo tiempo, ¿no? Darnos cuenta de cómo hay personas que hacen ciertas cosas que no las hacen felices o que llenan su vida de estrés y de estados de ánimo negativos, pero que ellos dicen que es lo mejor que han hecho o lo mejor que les ha pasado en la vida.
Y Paul Bloom se aventura a decir que esto puede ser porque ellos están viendo el sentido por encima de la felicidad y están dándole más peso a sentirse satisfechos con su vida que a experimentar cosas agradables en la vida. Piensa simplemente en algo que seguro has escuchado, o quizá tú lo has dicho alguna vez, Álvaro, que si algo no cuesta, ¿cuál es el punto? ¿No? Nuestras vidas están llenas de proyectos que conllevan sacrificio, estrés, que no disfrutamos mientras lo estamos llevando a cabo, pero luego la gente dice que todo valió la pena en el momento en el que vieron los resultados, ¿no? O incluso hay quienes llegan a decir lo que mencioné antes, de que si no cuesta no vale, ¿no? No me hubiera resultado tan satisfactorio si no hubiera sido difícil y no hubiera tenido que sufrir en el proceso de obtenerlo. Intentamos darle un sentido al sufrimiento, entendiendo el sufrimiento como algo más general, ¿no? Como algo que puede ser malestar, estrés, experiencias negativas persistentes, pero también incluso como algo mucho más profundo. Por ejemplo, Paul Bloom en su libro cuenta la historia de James Costello. James Costello es un hombre que en el 2013 estaba presente en el maratón de Boston el día que hubo bombardeos. Y él resultó afectado. Los bombardeos le ocasionaron quemaduras severas en los brazos y en las piernas. Tuvo que pasar por terapia intensiva, luego cirugías, rehabilitación durante varios meses. Es algo muy trágico, pero resulta que mientras estuvo en el hospital, conoció a una enfermera con la cual se casó tiempo después. Y en su página de Facebook, James Costello alguna vez publicó que ahora entendía por qué le había ocurrido esa tragedia, porque así iba a conocer al amor de su vida, ¿no? Creo que para algunas personas esto puede ser difícil de imaginar, ¿no? Vivir una tragedia de este tipo, digna de dejarte con estrés postraumático, y luego decir que estás agradecido y que no cambiarías absolutamente nada si pudieras. Pero realmente no es tan raro que hagamos esta especie de racionalización que nos vuelve capaces de cambiar una experiencia dolorosa por algo de lo que sentirte agradecido. Seguro que has escuchado y has leído en redes a gente decir que todo pasa por algo, que gracias a un evento trágico ha crecido como persona, que nada es casualidad. Y es curioso porque yo creo que hay algo de verdad en ello. Es decir, si una persona dice que gracias a la tragedia ha crecido de manera personal, pues yo no soy quien para decirle que se está autoengañando para sentirse mejor con su vida, ¿no? Para no aceptar que las tragedias simplemente ocurren. Puede ser que realmente esas personas hayan tenido un crecimiento personal o moral a partir de esa tragedia. Pero también creo que puede ser una visión sesgada en el sentido de que no me convence del todo la idea de que las tragedias son necesarias para el crecimiento personal o para tener una mejor perspectiva de la vida. ¿Por qué no podrías crecer como persona a partir de buenas experiencias? En ese sentido estoy de acuerdo con Bloom cuando dice que que intentamos darle sentido al sufrimiento, porque así funciona nuestro cerebro. Además de que hay un problema a la hora de evaluar si he crecido como persona gracias a una tragedia, y es que ninguna de esas personas tiene punto de referencia. No puedes saber cómo hubiera sido tu crecimiento personal si no hubieras vivido esa tragedia. No puedes saber si hubieras sido mejor persona, peor persona. Ninguna de esas personas puede compararse consigo misma en el universo en el que no le sucedió esa tragedia. Creo que cuando decimos eso, nos imaginamos que si no hubiéramos vivido esa tragedia, no habríamos aprendido ciertas cosas, pero eso es compararnos con el yo del pasado que todavía no había aprendido esas cosas. No sabemos si en el futuro las íbamos a aprender, aunque no fuera a través de la tragedia, ¿no? No sé si me estoy explicando mi punto de vista, ¿no? Puede ser verdad que no hubieras encontrado al amor de tu vida si no hubieras estado allí ese día en el que hubo bombardeos. Pero también puede ser el relato que te cuentas a ti mismo para darle sentido al dolor que te ha tocado vivir. Desde mi punto de vista, yo creo que
es perfectamente posible que James Costello hubiera conocido a otra mujer y hubiera dicho que ella era el amor de su vida, aunque no hubiera sido la enfermera que lo cuidó después de haber sufrido las consecuencias del bombardeo. O no sé, a ver, paréntesis para soltar una pregunta a la gente que nos escucha. ¿Ustedes creen que están con el amor de su vida? Y si creen que lo están, ¿creen que precisamente los astros se alinearon para que pudieran conocer al amor de su vida? Yo creo que así como ahora están enamorados de alguien a quien llaman el amor de su vida, pues si no lo hubieran conocido, probablemente dirían lo mismo de otra persona de la que estarían enamorados en ese momento, ¿no? Ujú. Interpretar un conjunto de contingencias, ¿no? Exacto. Sí, darle interpretación a ese conjunto de acontecimientos que son más bien contingentes para que aparenten tener una especie de sentido, ¿no? Porque eso nos reconforta un montón, eso reconforta a las personas, que las cosas tengan un significado, que vayan hacia un lugar, que posiblemente si no nos llevaron a algún lugar, pudimos estar en un lugar peor aún. Porque también he escuchado esta clase de explicaciones. Bueno, todo terminó en una tragedia, pero quizá pudo haber terminado en una tragedia aún peor. Entonces, pues creo que es una especie de mecanismo ahí narrativo de esta clase de cosas contingentes. Es verdad, eso de pensar en un escenario peor en el que estás en ese momento, también es muy común y es delicado, ¿no? Puede ser un arma de doble filo. Puede ser que sí, efectivamente te haga sentir mejor el pensar que pudiste haber estado peor, pero también puede hacer sentir a la gente que estás minimizando sus tragedias, ¿no? Sus tragedias personales, diciéndole, bueno, pero hay gente que está peor que tú. Pues Sí, exacto. no llores tanto, ¿no? Que hay gente que está mucho peor. Eh, pero bueno, otro psicólogo que se llama Daniel Gilbert cuenta también algo parecido acerca de una mujer que se llama Katie Beers. Y cuando ella tenía 9 años, su historia es que la violaron, la torturaron y 20 años después, ella en entrevistas ha dicho que es lo mejor que le ha pasado en su vida, porque gracias a eso su vida dio un vuelco y las cosas mejoraron bastante para ella, ¿no? Al parecer ella tenía una familia disfuncional y abusiva de por sí, entonces a partir de que le sucede ese evento tan trágico de que alguien la secuestra, la viola, la tortura, pero luego la rescatan, pues pudo ir a un hogar de acogida, pudo tener unos padres adoptivos que la trataban bien, que le dieron apoyo, etcétera. Y ella llega a un momento en su vida en el que consideró que estaba muchísimo mejor que si no la hubieran secuestrado y violado nunca. Pues, ¿qué tan común es esto? Paul Bloom hace un estudio en el que precisamente él quería ver qué tan frecuentemente ocurría esto de que la gente hiciera estas conexiones, que interpretara que las cosas malas que les pasaban tenían un sentido o que les ocurrían por una razón y, y que eso tan malo tenía que pasar así para que pudieran luego tener cosas buenas en su vida, ¿no? Pues les hizo preguntas a los participantes sobre eventos de su vida, tales como el nacimiento de sus hijos, su graduación, su boda, etcétera. Y les preguntó tres cosas. Si consideraban que esos eventos habían sido causados por el destino, si consideraban que habían pasado por una razón o si consideraban que habían ocurrido para que ellos pudieran aprender algo o apreciar algo importante de la vida, ¿no? Como una lección. Resultó que tanto para eventos positivos como negativos era frecuente que la gente respondiera que sí a las tres cosas. Encontró que incluso gente que se decía a sí misma atea creía algunas de esas tres cosas y encontró también que los niños creían algunas de esas tres cosas. Hubo sus diferencias, por ejemplo, las personas religiosas contestaban más frecuentemente que las cosas pasaban porque estaban destinadas a ser así, que más que los ateos, por ejemplo. Y también los niños contestaban más frecuentemente que las cosas pasaban para que ellos aprendieran algo. Esto último supone Paul Bloom que es porque los niños lo estaban interpretando como, o cuando eres niño lo interpretas como cuando tus padres te castigan para darte una lección.
Y entonces ya de pequeños se nos crea ese sesgo de que las cosas malas pasan por tu bien, ¿no? O para que tú entiendas algo que es muy importante y que antes no entendías, para darte una lección, digamos, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, Paul Bloom hace esta distinción entre felicidad y sentido. Él cree que no son lo mismo, se pueden dar a la vez, pero no necesariamente. Y en esta misma línea, Daniel Kahneman y otro investigador que se llama Angus Deaton hicieron también un estudio de muchísimas personas, creo que eran más de 400,000, en el que su objetivo era medir las experiencias que tenían en su día a día durante un periodo de tiempo y luego medir qué tan satisfechos se sentían con su vida cuando pensaban, cuando reflexionaban acerca de ese periodo de tiempo. Volvemos a lo del yo que experimenta y el yo que recuerda, ¿no? Y lo primero que podríamos pensar es que las dos cosas deberían coincidir, ¿no? Si yo guardo un registro de cómo me voy sintiendo cada día y luego al final reflexiono sobre ese periodo de tiempo, lo lógico sería que coincidieran. Me recuerda un poco a algo que he visto algunas veces en redes que algunas personas hacen, que consiste en llevar una especie de calendario de tu estado de ánimo. No sé si lo has visto. Y entonces a cada día del año tú le pones un color dependiendo de si te sentiste contento, enfadado, ansioso, muy, muy feliz, etcétera, ¿no? Y le van poniendo un color a cada día, ¿no? Y al final pues tienes todo el calendario con diferentes colores, ¿no? O puedes ver si la mayoría de los días estuviste contento, si la mayoría de los días te sentiste ansioso. Pues uno podría pensar que si yo hago eso 365 días y resulta que haciendo la suma yo estuve bastante contenta durante el año, pues entonces si a mí me preguntaras qué tal fue tu año, yo diría lo mismo, ¿no? Pues estuve bastante contenta. No, pues resulta que en ese experimento que hicieron Kahneman y Deaton, las dos cosas no coincidían. Así que volvemos a esta discrepancia, ¿no? El yo que experimenta, pero luego el yo que recuerda, a lo mejor lo recuerda diferente. Así que empezaron a indagar en qué otros factores podrían afectar a la satisfacción de una persona con respecto a su vida que no fueran el qué tan agradable o desagradable fue mi día, ¿no? O mis experiencias del día a día. Uno de los factores que encontraron es la riqueza, que a pesar de que sí hay un punto en el que si tú haces suficiente dinero, ya no vas a padecer cosas como que no puedas pagar el médico y por lo tanto tendrás acceso a la salud. No tendrás que preocuparte de si te alcanza el dinero para pagar todos tus gastos del mes. Dormirás tranquilo en ese sentido y serás capaz de disfrutar tu experiencia del día a día. Pues a pesar de esto, algunos investigadores se han dado cuenta de que cuando se le pregunta a las personas qué tan satisfechas se sienten con su vida, cuanto más dinero tiene la persona, más satisfecho se siente. Es una correlación que se dio de manera muy significativa. Y repito, es curioso porque otros estudios precisamente sugieren que aunque tengas 10 millones en el banco, tus experiencias de vida no van a ser significativamente mejores que alguien que tiene 5 millones. Pero lo que parece ser es que solo el hecho de tener dinero hace a la gente sentirse más satisfechos con la vida. Si alguna vez se han preguntado, bueno, ¿y por qué la gente rica, para qué quieren tanto dinero si ni siquiera van a vivir lo suficiente para gastarlo, ¿no? Seguro que no saben ni en qué gastárselo. Pues quizás sea por esto, les da una sensación subjetiva de mayor satisfacción. Paul Bloom lo que teoriza es que quizás bajo un efecto social nos comparamos con otras personas y nos da satisfacción el haber logrado cosas o tener capacidades que han superado las de las otras personas, ¿no? Aunque realmente esto no afecte nuestra experiencia de vida, de nuestro día a día, ni lo haga significativamente mejor. En este mismo sentido, también se encontró que la salud, por ejemplo, es algo que afecta más tu experiencia del día a día, mientras que el nivel de educación tiene más impacto en qué tan satisfecho te sientes con tu vida.
Nuevamente quizá por el factor social, ¿no? Nos comparamos y buscamos como una especie de estatus, ¿no? Tener buena salud no te lo da, pero tener muchos estudios, sí. Y quizá es una pregunta interesante que hacernos, ¿no? De manera personal. Me importan más las cosas que afectan mi felicidad del día a día, como el tener suficiente dinero, acceso a la salud, o lo que busco sobre todas las cosas es maximizar mi nivel de satisfacción, ¿no? Y en ese sentido, pues yo busco tener ambiciones, hacer cosas que son estresantes, pero que al final me dan cierta satisfacción en general, ¿no? Otra serie de estudios que me gustaría comentar, creo que este es el episodio en el que más voy a hablar de estudios, eh, es que se le hacían preguntas a la gente acerca de qué tan de acuerdo estaban con ciertos enunciados. Por ejemplo, un enunciado era, en general me considero una persona feliz. Es decir, había unas afirmaciones relacionadas con qué tan felices se sentían. Y por otro lado, también había enunciados de tipo, siento que mi vida tiene sentido o siento que mi vida tiene un propósito. Y esta clase de afirmaciones relacionadas más con el sentido, ¿no? Y luego esto lo correlacionaban con distintas variables. Y los resultados fueron una serie de correlaciones, como por ejemplo que el tener buena salud, el sentirse bien y tener un buen salario son cosas relacionadas con sentirte feliz, pero no con sentir que tu vida tiene sentido. La segunda era que cuanta más importancia le daban las personas a su pasado y su futuro, más decían que su vida tenía sentido. Y la tercera era que la gente que consideraba que tenía una vida relativamente fácil, sentían que eran más felices, se sentían más felices, mientras que la gente que consideraba que tenía una vida difícil, se identificaban más con que su vida tenía sentido y se sentían menos felices. Es decir, había una correlación entre sentirte estresado en tu día a día y por lo tanto infeliz y sentir también que estabas viviendo una vida con sentido. Eso es interesante, ¿no? Que obviamente lo ideal pues sería ser felices y vivir una vida con sentido, ¿no? Pero es interesante cómo mucha gente que reporta este sentimiento de que su vida tiene un propósito y un sentido, en su día a día no se sienten felices. Parecería que se activan ahí esos mecanismos, ¿no? Exacto. Sí, de darle Eh, sentido al sufrimiento. exacto. Y bueno, hasta aquí bien. Lo de que el dinero no trae la felicidad parece ser una mentira. O bueno, no te trae la felicidad palpable en tu día a día, ¿no? Pero sí la satisfacción de morirte rico. Y, y según lo que vimos con Kahneman, quizá ese recuerdo de haber sido rico es más importante que la experiencia de ser rico en sí, ¿no? Y aparte de esto, pues las personas que tienen mucho estrés en su día a día suelen percibir que su vida tiene sentido y por lo tanto se sienten satisfechas, aunque no se sientan precisamente felices. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente tiene hijos? Recuerdo que la primera vez que leí un estudio acerca de este tema de la felicidad y los hijos, em, fue hace años en una revista de filosofía que se llama The Philosopher's Magazine. Y no me acuerdo del autor, pero hablaba de cómo la gente que tiene hijos se reporta más infeliz que la gente que no tiene hijos. Y que además, dentro de las familias en las que los padres eran heterosexuales, las mujeres eran más infelices que los hombres. O sea, las madres eran más infelices que los padres. Y me acuerdo que al final el autor hacía una especie de invitación a reflexionar, bueno, ¿por qué entonces la gente tiene hijos? Porque si no les traen felicidad, pues entonces, ¿qué obtienen, no? Cuando tienen hijos. Pues Paul Bloom toca este tema también. Nos reitera lo mismo, de que los estudios sugieren que la experiencia de tener hijos en realidad es muy poco placentera, sobre todo cuando son pequeños, cuando son muy jóvenes.
Te voy a dar un ejemplo que me hizo reír. En un estudio de Kahneman, pusieron a las personas que tenían hijos a puntuar actividades que hacían en su día a día, que podían ser, por ejemplo, pues hacer tareas domésticas, ver la tele y, por supuesto, actividades que estaban relacionadas a estar con sus hijos. Pues resulta que le daban menos puntos a las actividades relacionadas con estar con sus hijos que, por ejemplo, a ver la tele, ¿no? Y otros autores que hablan también sobre la maternidad y la paternidad señalan cosas parecidas. Jennifer Senior dice que en su experiencia, más allá de el dinero, el trabajo, la relación con tus suegros, la incompatibilidad con el otro, los problemas de comunicación, los problemas sexuales, lo que más causa discusiones de pareja son los hijos. Entonces, ¿por qué la gente tiene hijos? Pues conforme más investigadores se involucraron y se hicieron más estudios de este tipo, se fueron dando cuenta de que en verdad la cuestión de la felicidad y los hijos es mucho más compleja. Por ejemplo, ahora se sabe que la experiencia de la maternidad o la paternidad depende mucho de factores como, por ejemplo, el país en el que vives cuando te conviertes en madre o padre. Te voy a dar un ejemplo anecdótico. Tengo un amigo del trabajo que es sueco y él un día me contó que cuando su novia y él quisieran tener hijos, planeaban irse a vivir a Suecia, porque allí la baja que puedes pedir por paternidad o maternidad es de 8 meses. Entonces no querían tenerlos en España porque aquí es de 4 meses, si no me equivoco. En México creo que es de 15 días o una cosa así. Pues imagínate eso, ¿no? Poder tener una baja pagada de 8 meses para dedicarte a tu hija. Por supuesto, se ha visto que esto es un factor que mejora mucho la experiencia de tener hijos. En este sentido, creo que Noruega era el país mejor puntuado para tener hijos porque ahí te dan la baja por un año entero. Y creo que el peor era Estados Unidos, porque allí al parecer depende del estado, de la empresa que te haya contratado, y creo que no están obligados a pagarte la baja, entonces te podría tocar que sí, que te la den, pero sin pagarte, lo cual no te ayuda mucho, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, volvemos una vez más a la cuestión del yo que recuerda versus el yo que experimenta. Otra hipótesis es que quizá sí es más placentero ver la tele que hacerle caso a mi hijo o mi hija, que todo el rato quiere mi atención y no me deja en paz y en ese momento preferiría estar tranquila, pero considerando lo que dice Kahneman, tiene sentido que no nos vamos a hacer un recuerdo significativo de estar relajados viendo Dexter en la tele, ¿no? En cambio, nos haremos recuerdos significativos de las interacciones que tuve con mis hijos y en el futuro, cuando recuerde esos momentos, voy a sentirme satisfecho, ¿no? De haber tenido hijos, a pesar de que si en el proceso me preguntan qué tal es tener hijos, pues voy a decir, no sabes cómo disfruto los momentos en los que se van a dormir. Esto es una hipótesis de Paul Bloom, ¿no? Que cuando la gente dice que tener hijos es lo mejor que han hecho en la vida, no se refieren a que es lo que más feliz los ha hecho en la vida, pero quizás se refieren a que es lo que más les ha dado sentido o a que eso les ha dado un propósito, ¿no? Les ha dado más sentido que felicidad y eso es lo que están considerando más importante. Por supuesto, otra hipótesis es que en realidad pues los hijos no hacen feliz a la gente y se están autoengañando diciendo que es lo mejor que han hecho en la vida, ¿no? Pero vamos a pensar que no, que eso seguramente ocurre, pero que sería lo menos frecuente, ¿no? Y bueno, creo que en este episodio me estoy alargando bastante. Quiero mencionar que me gusta mucho que Paul Bloom en todo su libro defiende que lo que hay es un pluralismo motivacional. Es interesante aproximarnos científicamente a cómo las personas ven la felicidad, intentar determinar los factores que contribuyen, pero los descubrimientos de los que él habla no son en ningún sentido prescriptivos ni tiene la intención de decirte busca esto porque esto es lo que te va a traer felicidad.
ni busca el sentido sobre todas las cosas, ni busca las experiencias placenteras sobre todas las cosas, sino que al final lo que se ve en todos estos estudios es que hay un pluralismo de motivaciones que dependen de un montón de cosas, del país en el que vives, de si tenemos ciertos sesgos, de cómo enfrentamos el dolor, cómo funciona nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a la tragedia, etc. Hace unas semanas vi una charla de una autora que habla sobre el tema de la felicidad y me acuerdo que ya al comienzo de su discurso ella decía que vivimos en una época en la que más que nunca hay una falta de sentido, que la gente está alejada del verdadero sentido de la vida. Y por supuesto ella esto lo ve como algo malo y luego te da consejos de cómo no alejarte del verdadero sentido de la vida, ¿no? Por ejemplo, dejar de ver TikTok. Y yo no podría estar más en desacuerdo. Y no estoy en desacuerdo porque yo crea que hoy más que nunca vivimos con sentido, sino que estoy en desacuerdo porque aún suponiendo que eso sea verdad, que las nuevas generaciones ya no buscan como nosotros el vivir una vida con sentido, sino que a lo mejor buscan disfrutar del día a día y nada más. Yo no creo que uno tenga que buscar una vida con sentido para que sea una vida bien vivida, una vida que valga la pena. Incluso yo podría darle otra interpretación. Yo podría ver esto como, mira, qué bien, las nuevas generaciones están menos preocupadas que nosotros por si soy feliz, si no soy feliz, qué es la felicidad, cómo la encuentro, dónde está. Y están invirtiendo su energía en vivir la vida, sin agobiarse con preguntas existenciales, ¿no? Es decir, ¿por qué es malo no buscarle el sentido a lo que hago, ¿no? ¿Por qué es malo tener otras motivaciones en la vida que no sean cumplir un propósito, ser parte de algo más grande? Y en este sentido estoy muy de acuerdo con Paul Bloom, ¿no? Con este pluralismo motivacional. Hay una variedad de motivaciones en la vida. Todas son importantes, pero ninguna es esencial. Hay autores que te van a hablar de los pilares de la felicidad, ¿no? Que son la pertenencia, la identidad, el conectarte con algo trascendente y el vivir una vida con propósito. Yo creo que todas esas cosas son importantes, pero ninguna es esencial para todo el mundo, ¿no? Habrá gente que quiera sobre todas las cosas vivir una vida con sentido. Habrá gente que sobre todas las cosas quiera sentirse conectada con Dios. Habrá gente que sobre todas las cosas quiera disfrutar de su día a día y evitar lo más posible las preocupaciones y el estrés. Hay un experimento mental de Daniel Gilbert, y con esto quiero cerrar, que es como una especie de defensa del hedonismo. No sé que estaría muy en desacuerdo, por supuesto. Como ya lo contamos en el segundo episodio de este podcast, Nozick propuso el experimento mental de la máquina de experiencias para argumentar que si pudieras ofrecerle a la gente meterse en una especie de Matrix donde pudieran tener la vida que ellos quisieran y solamente experiencias placenteras, pero que no fueran reales, no querrían entrar a la máquina porque no es el placer lo que busca a la gente por encima de todas las cosas, ¿no? Eso no es lo más importante. Pero Daniel Gilbert propone otro experimento mental en el que nos invita a imaginarnos que estamos en una piscina. Imagínate esto, Álvaro, estás pasándotelo bien en una piscina, estás allí durante 1 hora, nadando, pasando tiempo con tus amigos, sintiendo lo agradable de la temperatura del agua, tomando tu bebida favorita, leyendo un libro, comiendo, etc. 55 minutos te lo pasas genial y los últimos 5 minutos piensas, ¿en esto he invertido 1 hora de mi vida? ¿En algo totalmente insustancial? ¿En sentirme bien, en el placer de comer, beber, nadar, reírme con mis amigos, leer 100 años de soledad, pero no he hecho nada más que esto? Y viendo esta hora de piscina como una metáfora de lo que podría ser tu vida, tan malo es pasar el 90% de tu vida contento, disfrutando de experiencias placenteras, sin buscar nada más ambicioso que eso. Y suponiendo que al final de tu vida, durante tu última hora, pienses, debí haber hecho algo más trascendente y no simplemente pasármelo bien, necesariamente vale más lo que pienses al final de tu vida que el hecho de que el resto del tiempo hiciste las cosas que disfrutabas y que te eran placenteras.
quizá Kahneman diría que sí, ¿no? Que si tu yo que recuerda se arrepiente de lo que hiciste, estás jodido, ¿no? Pero yo también, por otro lado, yo creo que si sabemos que nuestro cerebro funciona así, podríamos ser capaces de escapar ese sesgo, ¿no? Y de pensar, estoy sintiendo esto ahora mismo, pero realmente la mayor parte de mi vida la disfruté haciendo lo que quería, ¿no? ¿Por qué me voy a arrepentir ahora? No sé, me gusta este experimento de Daniel Kahneman, me gusta que se ponga un poco en defensa del hedonismo cuando tantos otros autores se ponen en defensa del sentido, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Es muy curioso cómo cuando hablamos de felicidad, pensamos que es una cuestión bien homogénea para todas las personas. Y definitivamente no, creo que como bien dices, es una cuestión plural. ¿Qué tiene de malo? Y además, ¿qué tiene de malo eso, no? Pasar la vida feliz perdiendo el tiempo. No, no Exacto, tendría nada de malo. exactamente. No tendría nada de malo, sino que hay ciertos parámetros que te colocan como homogéneos. Ahorita ya me voy a poner así bien conspiranoico, pero no, que te colocan como homogéneos y que a lo mejor cuando no llegas de la manera en la que te presentan que tienes que llegar a ser feliz, pues no te sabe la felicidad quizá, ¿no? Pero no, realmente creo que eh, tan válida es la experiencia subjetiva de felicidad de alguien que simplemente pierde el tiempo, a tan válida es la experiencia de felicidad de una persona que, pues que su felicidad la basa en cómo sufrió en el pasado para llegar a cómo está en el presente, ¿no? En fin, es complicado, pero creo que simplemente no crean en patrañas acerca de la felicidad. Me gusta mucho lo que has dicho sobre perder el tiempo, ¿no? Porque justamente para alguien podría ser perder el tiempo, pero eso se podría interpretar como invertiste tu tiempo estando con la gente que querías, haciendo las cosas que disfrutabas, ¿no? Una cuestión de perspectivas, ¿no? Sí, sí, o sea, todas las acciones resultarían ser efímeras al final, ¿no? Y sin sentido. Pues, ¿qué sentido tendría llegar a ser el próximo Bill Gates o qué sé yo, ¿no? Nos estábamos poniendo ya muy filosóficos, pero bueno, muy existenciales. En fin. Bueno, yo con esto, con el ejemplo del experimento de Daniel Gilbert, quería cerrar ya mi tema, así que te cedo la palabra. No sé qué nos has preparado hoy. Bien. Pues eh, creo que siempre cuando hablamos de filosofía, lo primero, o por lo menos una de las cosas principales que la gente se cuestiona es, ¿crees en Dios? Y bueno, yo no voy a hablar de si yo creo en Dios o de la creencia de Dios, simplemente voy a hablar acerca de el concepto de Dios en algunos de los filósofos que me parecen importantes. Va a ser un repaso bastante rápido, pero lo que quiero que, o por lo menos lo que quiero rescatar es que la figura de Dios en la filosofía no es del todo una figura religiosa. Incluso en ocasiones, la figura de Dios es una figura teórica, elemental, básica, una idea donde se cimienta una serie de enunciados, los cuales describen la realidad y que la base de todos estos enunciados es la idea de Dios. Y la idea con ciertas características justifican la existencia de todo el mundo. Hay dioses en los filósofos que tienen ciertas características, hay otros dioses que tienen otras características, pero a final de cuentas, las leyes del mundo, las leyes del universo tienen que conjugar, no tienen que contradecir estas características de Dios. Entonces, la labor de los filósofos para utilizar el concepto de Dios ha sido una labor ardua hasta el siglo pasado, quizá. El siglo XX y el siglo XXI, pues creo que la idea del concepto de Dios pues ya resulta ser ah, una cuestión ya un tanto olvidada porque ya no cobra tanto sentido con la cuestión de que los grandes sistemas filosóficos ya no se construyen, sino ya, ¿para qué necesitas un gran sistema filosófico si ya tienes explicaciones particulares de las ciencias duras? Entonces, ¿cómo entienden los filósofos a Dios?
Creo que no podemos empezar a hacer una descripción acerca de cómo entienden los filósofos a Dios sin mencionar el origen de la filosofía, que es con la filosofía griega, los presocráticos. Antes de Sócrates, los presocráticos, para los que nos escuchan y quizá estamos hablando en términos extraños, antes de Sócrates, los presocráticos tenían una idea muy variada acerca de qué era Dios. Y tendríamos que entender acerca de cómo los dioses concebían a Dios. ¿Concebían un dios o concebían varios dioses? Sabíamos que en las creencias populares, pues había dioses antropo, sí, ay, se me fue la palabra, una disculpa. Eran dioses que se concebían con características similares a las humanas, iguales. Incluso dioses antropomorfos, perdón, lo recordé. Ah, incluso con características tan similares a las humanas que los vicios, las virtudes que tienen las personas, también las poseían los dioses. Es muy curioso porque creo que en las creencias populares de las personas, no solamente para los griegos, también les otorgamos estas mismas características antropomórficas a Dios. Un claro ejemplo es el ejemplo del Dios cristiano, un Dios bondadoso, pero también duro, pero también observador y cuidadoso, pero que no permite las ofensas, etcétera. Bueno, ese no es el Dios de los filósofos. Incluso, lamento decirlo, que el Dios de los filósofos es un Dios impersonal. No le importa que existas o no. Muy bien. En algunas de las tradiciones griegas, conforme al análisis filosófico y el intento de explicación del mundo que se comenzaba a dar, la filosofía pasaba de una descripción de los dioses personales a una descripción de los dioses impersonales. ¿Qué eran los dioses? Pues los dioses para filósofos como Anaximandro, Leucipo, Demócrito, incluso Epicuro, los dioses eran las cosas del mundo. Esas cosas, los dioses los encontrábamos en los elementos, en las cosas, en el agua, en los orígenes, ¿no? Y de ahí que para muchos filósofos presocráticos el origen de las cosas era el fuego o el agua o la tierra, o para otros filósofos todo esto en conjunto. Entonces, bueno, los dioses estaban en el mundo, los dioses eran las cosas. No estábamos hablando de dioses parecidos a nosotros, sino entidades primogéneas, las cuales no tenían una conciencia acerca de nosotros y simplemente, pues, quién sabe si les importábamos, ¿no? Lo más seguro es que no. Damos un brinco enorme al filósofo, quizá uno del el filósofo más conocido o uno de los más conocidos, Platón. Y bueno, aquí hay que pensar que para Platón hay una descripción, varias descripciones acerca de Dios en su filosofía. Una descripción un tanto más hermética y un tanto más complicada y una explicación un poco más didáctica. La explicación más didáctica es la de Dios como demiurgo, es decir, Dios como artesano. El mundo no lo crea Dios, según Platón. El mundo es eterno, las cosas, la materia, todo ya estaba ahí. El demiurgo simplemente llega y como artesano construye el mundo como lo conocemos. Pero sin embargo, para el demiurgo no, el que nosotros como seres humanos existamos en el mundo, pues no le preocupa, tampoco le acongoja simplemente y no lo pone feliz, simplemente pues es un resultado de algo que él construyó y puede desaparecer y para él no resulta ningún problema, ¿no? En una cuestión todavía más hermética para Platón, una cuestión todavía un poco más profunda o abstracta, la idea de Dios, como esta distinción que hace Platón acerca de las ideas, el mundo de las ideas, que son donde conviven la perfección de las ideas del mundo, donde cada idea, como la idea del ser humano, la idea de árbol, la idea de todos los conceptos que conviven en nuestro mundo contingente, existen en el mundo de las ideas de manera perfecta. En ese mundo de las ideas existe la idea perfecta del bien. Esa idea perfecta del bien, esa idea de lo divino, también es Dios. Entonces, aquí hay una especie de descripción más hermética de Dios, y una descripción mucho más popular, según Platón y muchos filósofos griegos tenían esta manera didáctica de hablar acerca de sus preceptos filosóficos, una manera más hermética para ya
los introducidos, los preparados, los que estaban ya listos para que se les revelaran estas cuestiones más complejas y, y bueno, para los alumnos de primer semestre, ¿no? Muy bien. Alumno de Platón, Aristóteles tenía una concepción muy mecánica acerca del mundo, muy causal. Las cosas pasan porque tienen causas, estas causas a su vez tienen otras causas anteriores, y para Aristóteles, Dios era la causa de todas las cosas que pasaban en el mundo. Era la causa que no fue causada. Simplemente había un límite de causas, esa era Dios, y es el motor inmóvil. Un concepto muy popular, muy analizado en filosofía, muy descrito, quizá no lo podemos imaginar, como que el motor inmóvil. Creo que es una traducción eh, quizá no se le hace tanta justicia al concepto del motor inmóvil, porque nosotros nos imaginamos literalmente, quizá ahora que estoy diciéndole un motor, ¿no? Que le da movimiento al mundo. Pero imagínense un elemento que causa el movimiento de todo el universo, pero que a ese elemento nadie lo mueve. Simplemente él es el origen de todo el movimiento que existe en el mundo. Y entendamos movimiento no solamente como movimiento mecánico, sino también como movimiento de vida. A partir del movimiento mecánico surge a su vez de manera contingente el movimiento de vida. La vida surge y pues Dios, ese motor inmóvil, que por cierto también es inconsciente, no es un Dios personal al cual tú como persona, tus problemas, pues tampoco le interesan, ¿no? Ese Dios, ese Dios es potencia pura. Es decir, Aristóteles hace una distinción entre potencia y acto. Eh, ¿Cómo describir esto? Una semilla es un árbol en potencia. Con las condiciones adecuadas, regándolo en tierra fértil, va a llegar a ser un árbol. Esa semilla es un árbol en potencia. Eh, no sé, una hoja escrita en tu trabajo de tesis, 10 cuartillas, es tu tesis terminada en potencia. Si sigues escribiendo, esa tesis en potencia va a ser una tesis en acto. Dios es acto puro. Él nunca fue potencia, siempre va a ser acto, totalmente. Es un ser consumado. Para Aristóteles esto es Dios. Para Plotino, posteriormente, siglos después y precedente a las ideas cristianas de Dios, y que por cierto, la tradición cristiana se alimentó bastante de los filósofos griegos para concebir una teología y para tener una descripción mucho más profunda acerca de lo que concebíamos como Dios, como concebimos actualmente como Dios. Para Plotino, la idea de Dios es la idea de el uno, el intelecto, el conocimiento subsistente, la cognición en sí misma. Para Plotino, el uno, lo que no es variable, lo que no es multiplicable. Dios es uno y único y se nos revela de manera intuitiva en la mente, y la revelación o llegar a Él por conocimiento y por reflexión es igual de válido, y Dios está ahí impreso en la naturaleza. Perfecto. En todas estas cuestiones, en todas estas descripciones de Dios, el común denominador, como lo he venido mencionando, es que Dios es un Dios impersonal. Eso creo que a las personas eso ya no les llama mucho la atención, porque para Dios, pues Dios tiene que estarte cuidando, tiene que estar velando de ti. Eh, y bueno, cuando te mencionan a un Dios que no le importas y que a lo mejor ni siquiera sabe que existes, es más, ni siquiera quizá ese mismo ser sabe que Él es Dios, ¿no? Claro, creo que para muchas personas perdería un poco el sentido, ¿no? De creer o no creer que Dios existe. Si no es un Dios que me ampara, que le importo, pues, ¿cuál es el punto, no? Exactamente, sí, creo que ya aquí entrarían muchos conflictos existenciales, ¿no? Pero bueno, entramos a la filosofía cristiana con un filósofo, híjole, yo creo que es de mis filósofos favoritos, porque San Agustín te enseña que puedes ser bien desmadroso y arrepentirte al último y convertirte en un doctor de la iglesia. Sí, entonces, échenle ganas, él pudo, ustedes también.
San Agustín, la idea de San Agustín de Dios es muy parecida a la idea de Platón y la idea de Plotino acerca de las características universales de Dios, ontológicas de Dios, ah, como un ser omnipresente, en el caso de Plotino, que está en todos los lugares, un ser que sabe todo, conoce absolutamente toda la realidad en presente, pasado, futuro y todas sus versiones. Ahora que están tan de moda los multiversos, pues Dios conoce todas las versiones de todos los mundos posibles, pues es omnisciente. Ah, para Agustín, Dios es el ser en sí mismo, existe por él mismo, es decir, nadie lo creó. Y eso es quizá contradictorio, porque bueno, como que un ser que no necesitó ser creado, no tuvo inicio y no tendrá fin, pero así es esto, esas son las características divinas. A partir de él, todo lo que surge de él, todo es contingente, no es necesario. La única necesidad para el Dios de San Agustín es él mismo. De él surge la realidad, de él surge la sapiencia, de él surge la esencia y de él surge la verdad. Y también San Agustín coincide que, que podemos llegar a Dios a partir de la revelación, es decir, que un día tú estás relajado en tu casa y se te revela el Espíritu Santo. Muy bien, accediste a la verdad. Pero también puedes llegar a Dios a partir de la reflexión, a partir de la reflexión pensando filosóficamente, bueno, ¿qué hay detrás de todo este enorme universo? Tuvo que tener un origen, una explicación causal hacia atrás. Y bueno, vamos a llegar a que hay un ser perfecto que se llama, bueno, que en este caso, en el caso de San Agustín, es el Dios cristiano. Es el Dios cristiano que sí es consciente de tu existencia, al cual sí le importas tú y que sí tiene un plan para ti. Entonces, aquí ya se van sumando elementos en los filósofos cristianos, tomando estas características de los dioses griegos, de los dioses de los filósofos griegos, y otorgándole también las características de del Antiguo y el Nuevo Testamento. El caso de San Agustín. Fue algo complicado amalgamar estas características porque, bueno, ¿cómo amalgama las características del dios aristotélico con las del dios cristiano, que es un dios personal? A partir de este momento, los filósofos se dieron a la tarea de amalgamar estas características, ¿no? Del Dios personal y además, por lo menos en Santo Tomás de Aquino, que es el siguiente filósofo que vamos a ver, y haciendo un pequeño paréntesis, creo que son filósofos en la academia que se les tiene como muy castigados de cierta manera, tanto a Santo Tomás, a San Agustín y a muchos de los medievales, porque se asume que la Edad Media, donde estas personas escribieron, a excepción de San Agustín, que escribió antes de la Edad Media, ah, escribían eh, en una era de oscurantismo en la cual el conocimiento era perseguido y quemarse. Los religiosos quemaban libros y bueno, creo que esto puede dar para otro tema de máquina de experiencias en la cual eh, pueda hablar acerca de que tal cosa, pues es un mito creado, ¿no? La verdad es que sin, sin, sin estas concepciones de acumular el conocimiento, conservar el conocimiento, traducir el conocimiento de los antiguos, pues ni siquiera hubiera universidades en la actualidad. Pues bien, continuemos. Para Tomás de Aquino, Dios tiene una cualidad principal y esa cualidad principal es la de ser una idea, ser simple. Para Santo Tomás, la simpleza no tiene que ver con pequeñez o, o algo no importante. Simplemente cuando una sustancia deja de ser simple, se vuelve una sustancia secundaria, contingente, que puede cambiar y no es pura. Para Santo Tomás, Dios es simple y es tan simple que no lo podemos representar. Esa simpleza está impresa en nuestra mente, por lo tanto Dios se nos revela también por esa simpleza. Dios es el único elemento simple y más adelante vamos a ver que este elemento de simplicidad también se repite con otros ya científicos como Newton. Dios es simple y por lo tanto su simpleza es la que sostiene al mundo. Dios es infinito también para Santo Tomás. Dios está en todos los lugares, está presente, es infinito. Imagínate, ¿cómo que Dios es infinito? Si es una persona, ¿cómo es que es infinito? Dios es perfecto
todo su ser es perfecto. Dios es inmutable, porque algo que cambia no es perfecto. Entonces Dios es inmutable, no cambia. Y Dios es uno. Estas concepciones de la Trinidad, y bueno, son maromas teóricas y teológicas, pero para Santo Tomás, Dios es uno. Y ya. Quizá estas manifestaciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues son, pues hay narrativas extrañas que los teólogos tienen que resolver estas cuestiones. Pero sin embargo, para Santo Tomás, aquí lo está diciendo, Dios es uno. No es cambiable, es inmutable, es infinito, es perfecto y es simple. Estas son las características de Dios para Santo Tomás de Aquino. Creo que cuando hablas con tu tía, la que reza el rosario, tía, ¿qué es Dios? Dígame, ¿qué es Dios? Pues no sé si tu tía te vaya a contestar, mira, pues Dios es simple, es perfecto, es sapiente, es infinito, es inmutable, pero sobre todo Dios es uno. Pues no, creo que no te lo va a decir así, ¿no? Pero de todos modos, háganle caso a sus tías, los quieren. Ah, para Santo Tomás, la existencia de Dios es un conocimiento natural. Existe porque existe el mundo, así de evidente es. Se puede llegar al uso adecuado y lógico de la razón para llegar también a Dios. El alma, el alma también es una evidencia de que Dios existe. De hecho, el alma es un vínculo directo entre nosotros y la revelación divina. Muy bien. De aquí nos vamos a dar un brinco directamente de Santo Tomás hasta otro filósofo muy conocido como Descartes. Y bien, los argumentos de Descartes para describir a Dios se los fusiló también de filósofos medievales. No pasa nada. La concepción de Dios de Descartes ya es una concepción mecanicista totalmente, totalmente. Descartes es uno de los primeros filósofos que utilizan elementos científicos como los conocemos en la actualidad, matemáticos puramente, para describir el mundo. Quizá mucho y le debemos un montón de cosas en la actualidad, le debemos un montón de logros matemáticos a Descartes, y creo que es de los pensadores que su área, su análisis científico que se hizo acerca del mundo se tiene muy poco explorada, sin embargo, por la parte en contrario a su parte filosófica, porque su parte filosófica también es pues bastante popular, bastante grande, esta cuestión del cogito, y bueno, de cierta manera deja a la sombra sus logros científicos, pero Descartes fue un grande. Y fue tan grande que Descartes definitivamente tenía su idea propia acerca de la concepción de Dios. Y Descartes, el Dios de Descartes también era un Dios que no estaba en contradicción con el Dios cristiano tampoco. Para Descartes, muy parecido a Aristóteles, Dios es el que inició el movimiento del mundo. Sin embargo, a diferencia de Aristóteles y de Platón, para Descartes Dios sí es el creador del mundo. Dios sí crea el mundo. Sin embargo, Dios crea el mundo sin movimiento en un principio y Dios coloca el primer movimiento. A partir de ese primer movimiento, los elementos que Descartes describe en el espacio, bueno, más bien para Descartes no existe un espacio vacío, sino un pleno de materia. Eh, ¿A qué me refiero con pleno de materia? Todo está lleno de cosas. Sustancia más sutil, sustancia más con consistencia distinta, pero que permite que exista movimiento dentro de este universo lleno. ¿Quién es el que colabora con iniciar el movimiento primero? Dios. Dios es el que da el primer impulso y Descartes hace una descripción del movimiento a partir de movimientos de torbellinos. Ya está una cuestión también más teórica, más matemática, pero Dios es el que inicia el movimiento. Y este movimiento es tan perfecto que es hasta la actualidad permanente y es perpetuo. Vamos a encontrar la evidencia de Dios, es que Dios fue el primero que colocó movimiento en el universo y es un universo lleno. No necesita ajustarse ni nada de esto porque, bueno, pues Dios es el que lo creó y es un universo perfecto también. Ah, ¿cómo concibe Dios, cómo concibe Descartes la justificación de la idea de Dios? Fácil. Nosotros tenemos en la mente la idea de perfección, aunque no tenemos por experiencia nada perfecto. Nosotros podemos pensar en la idea de la perfección en cualquier cosa contingente del mundo. Nos esforzaremos bastante por pensar, no sé, en una cosa que pensemos que es perfecta, pero
no es perfecta, quizá no está totalmente simétrica, quizá pensemos en la persona en la cual eh, coincide nuestra idea de perfección, pero tampoco es totalmente perfecta, una situación que sea perfecta, pero tampoco lo es, porque es perfecta para unos y no perfecta para otros. Entonces, ¿por qué tenemos esta idea de perfección si el mundo no es perfecto? Para Descartes es porque existe un ser perfecto y este ser perfecto es el que otorga la idea de perfección en la mente de las personas y ese ser perfecto es Dios. Dios es perfecto, así como lo dice San Agustín, así como lo dice Santo Tomás. Entonces, bueno, de cierta manera la idea de Dios de Descartes, un Dios mecánico, no se pelea con la idea de los dioses judío-cristianos. Entonces, hasta aquí los filósofos no se pelean con la idea del Dios personal. Va a ser hasta un filósofo muy particular que vamos a hablar más adelante, pero bueno, vamos a hablar de la concepción de Dios en dos filósofos. Bueno, uno es, sí, vamos a ponerle filósofo a Newton, ¿por qué no? Él hacía filosofía natural. Y Leibniz. Comencemos por decir que Leibniz, el dios de Leibniz, sí es el creador, pero que mantiene todo en potencia y acto. Es decir, él es el encargado de que todo lo que pasa hace un cálculo acerca de una situación y que esta situación sea pues la mejor que vaya a ocurrir, ¿no? ¿Qué pasa si esta situación no está bien calculada? No, definitivamente todas las situaciones del mundo están bien calculadas por ese Dios matemático que se encargó de hacer los cálculos precisos antes de crear el mundo. Así de preciso es el mundo de el Dios de Leibniz. Para Leibniz, eh, todo este mundo mecánico que Dios ya precreó en su mente y que calculó todos los mundos posibles, tiene que coincidir también con el libre albedrío del hombre. El hombre tiene que ser libre para que este mundo sea perfecto y para que Dios no sea un tirano. Entonces Dios lo hizo. Dios creó dentro de este mundo de posibilidades, la idea de que el hombre también puede ser libre dentro de este mundo, dentro de estos cálculos en el cual Dios creó este mundo. Entonces, para Dios, para el Dios de Descartes, de Leibniz, perdón, Dios es un Dios matemático en el cual ya creó en su mente un sinfín de mundos posibles. Y este mundo es el mejor de los mundos posibles según Leibniz. Pudimos haber tenido otros, pero no iban a ser tan chidos. Entonces, esto que estamos viviendo es el mejor de los mundos posibles. Tengan en cuenta esto, pudimos haber estado peor. Y no está peleado con la libertad. Es muy importante para Leibniz un hombre con libre albedrío. Ah, para Newton, Dios es un elemento fundamental en su mecánica, fundamental. ¿Por qué? Simplemente porque el ladrillo principal, el pilar principal de toda la filosofía natural de Newton es la idea de espacio absoluto. El espacio absoluto es infinito, el espacio absoluto es homogéneo, el espacio infinito es isotrópico, es decir, es igual donde sea, y el espacio absoluto es eterno. Dios tiene estas características. Dios es todo esto. Dios es infinito, homogéneo, isotrópico y eterno. Híjole, ¿qué problemas hay con esto? Pues que, como ya vimos en otros filósofos anteriores, no puede haber dos entidades iguales. Si existen dos entidades con las mismas características, podríamos acusar de Newton a afirmar que Dios es el espacio y que también, o bien que Dios es el espacio, perdón. Entonces estamos hablando que de un panteísmo extraño en el cual todo el universo es parte de Dios y vivimos en Dios, o o que hay dos dioses. Y eso sería terrible, ¿no? Afirmar que existen dos dioses en una tradición judeocristiana o que vivimos en Dios. Pero bueno, Newton sale del problema después de una serie de enfrentamientos por medio de cartas con Leibniz, que por cierto, él no lo hizo su alumno, bueno, su amigo Clark. Bueno, estos textos los pueden encontrar muy fácil en línea. Uno de los filósofos más castigados de la historia de la filosofía por su idea de Dios es Spinoza. A Spinoza la comunidad judía lo excomulga,
lo relegan por su idea de un Dios naturalista, panteísta. Y bueno, pues para Spinoza, Dios es sustancia. ¿Qué entendemos por sustancia? Todo es sustancia. Entonces, en este sentido, todo es Dios. Podemos encontrar a Dios desde esta mesa en la que yo estoy grabando este episodio, hasta yo mismo, hasta Lorena, que está escuchando las cosas que estoy diciendo en este momento. Todo, absolutamente todo en el mundo tiene parte de la sustancia divina. Todo es Dios. Por sustancia, Spinoza entiende aquello que se concibe en sí mismo y por sí mismo, aquello cuyo concepto para formarse no requiere del concepto de otra cosa, es decir, todo lo que existe en el universo. Dios es por siguiente una sustancia dada, pero también esta sustancia, como en el caso de Santo Tomás, es una sustancia simple. En su conjunto Dios es simple. Sin embargo, cada una de las sustancias particulares son sustancias contingentes. Por eso no podemos decir que esta silla es Dios o que yo soy Dios, porque somos parte derivada de una sustancia simple que en conjunto con otras o con más características es una sustancia contingente. Dios es infinito también, está en todos los lugares del universo. Y bueno, a final de cuentas, el conjunto de las leyes de la naturaleza, el conjunto de la sustancia que se adhiere a estas leyes de la naturaleza y se comporta a partir de estas leyes, todo esto en su conjunto es Dios. Dios es la naturaleza, a final de cuentas, en el concepto más amplio que podemos encontrar. Dios es desde la ley del movimiento, las leyes del movimiento, hasta los objetos que están ahí, hasta el espacio que es el recipiente de todo esto. Todo en conjunto para Spinoza es Dios. Y bueno, Dios es la sustancia infinita. Por eso a Spinoza se le excomulgó de la comunidad de judíos y es un filósofo. Pueden encontrar la excomunión de, de Spinoza. Es una excomunión bastante terrible. Solamente recuerdo algunas partes. Maldito a la hora que te levantes, maldito a la hora que te acuerdes, malditos los pasos que des y lo maldicen de todo lo que hace, simplemente. Otra variación de la creencia del concepto de Dios es la que hace Berkeley y su solipsismo extremo. Un solipsismo extremo. Berkeley dice que todo lo único que importa son nuestras representaciones acerca del mundo. No sabemos si existe el mundo externo, quién sabe, pero lo que sí sabemos es que nosotros nos representamos el mundo. Eso es lo que realmente importa. Nosotros somos una representación en la mente de Dios. Dios nos representa a todos nosotros en todos nuestros momentos en su mente. A final de cuentas, el mundo como lo conocemos, es una representación de la mente de Dios. Entonces, de cierta manera, vivimos solamente en una representación en la mente de Dios. Es un ser pensante, un ser que está pensándonos activamente. Eso es Dios para Berkeley. Un ser que está pensándonos constantemente y que somos el resultado de esos pensamientos y de esas representaciones solamente. Ese es el Dios de Berkeley. Y bueno, creo que en grandes rasgos, estos son una serie de eh, recopilaciones de las diferentes representaciones divinas, de las diferentes representaciones filosóficas de Dios. Ah, hay una este, reflexión de Pascal, muy famosa, la apuesta de Pascal, que él habla acerca de, bueno, la cuestión de creer o no creer en Dios, que es una cuestión complicada, ¿no? A partir de la evidencia, no evidencia, bueno, dice Pascal, es una cuestión complicada, pensemos en el Dios judeocristiano. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos aventurados, muy filosóficos, y decimos, yo no creo en Dios? Es muy improbable que Dios exista, por lo tanto no creo en Dios, vivo mi vida pues normal, no creyendo en Dios, me muero y Dios está ahí. ¿Qué le vamos a decir? Ay, no, pues, discúlpame, ¿no? La evidencia era que no existías, ni modo. A partir de esto, podemos hacer una apuesta, o vivir y creer en Dios y morir y no pasa absolutamente nada, no perdemos nada, o no creer en Dios, renegar de Él y morir y saber que sí existe Dios, entonces perdimos todo. Es un argumento, a mí no me convence nada, pero porque dice, bueno,
Por si acaso, prácticamente esta es la esencia del argumento. Por si acaso, tú crees en Dios. ¿Quién sabe si existe? Entonces, por si acaso, tú crees. Pero bueno, es parte de la descripción que hacen algunos filósofos acerca de cómo enfrentar, acerca de cómo enfrentarse en la creencia de Dios. Y esto es muy diferente en si las personas creen o no creen sus creencias particulares acerca de sus religiones. Esto no se trata de eso, es una mera descripción filosófica del concepto de Dios. Y si bien quería culminar con mi concepción personal de Dios, es complicado. Es complicado hacer una descripción personal acerca de lo que yo concibo que puede ser, que puede ser Dios, porque yo no tengo una creencia en un ser divino, no tengo una creencia en un ser que ha causado el universo. De cierta manera, no creo yo tener los elementos para negar la existencia de cualquier clase de entidad como las que describimos en todo esto que les estuve hablando. No creo tener los elementos para decirles, no existe una entidad parecida al motor inmóvil, por ejemplo, pero me parece muy implausible y eso es lo que yo creo. Creo que no existe nada, creo que es un mundo lleno de accidentes, de contingencias, pero que no por eso nuestras vidas particulares no las podemos llevar con sentido. Y aquí lo podemos conectar con lo que dice, con lo que nos contó Lorena, ¿no? A partir de que el mundo es un mundo lleno de accidentes y contingencias, en lo particular, ¿por qué no darle un sentido particular a la vida? Nuestro propio sentido a la vida. No tiene que haber un sentido trascendental, basado, justificado en una creencia divina o en Dios, para que esto tenga sentido. Y por último, esto es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que me ha llegado he llegado a la conclusión acerca de mi creencia en la existencia o no existencia en Dios. Yo no creo que exista una entidad divina. Sin embargo, sin embargo, profundamente me gustaría que existiera. Me gustaría que hubiera una persona que nos cuidara y que Ujú. regulara los actos justos e injustos en el mundo. Eso nos ahorraría muchos problemas, ¿no? Por lo menos que tener la certeza de que las personas que actuaron muy mal en el mundo tendrán una justicia en algún momento, que se les aplicará el peso de la ley divina. Pero bueno, hasta aquí mi participación del día de hoy. Espero no haber sido muy abstracto, haber alargado de más, pero hasta ahí termina. Bueno, y hay personas que lo creen, ¿no? Que dicen, aunque no se haga justicia en esta vida, se hará en la otra. Y están seguras de que eso pasará, ¿no? Me parece muy interesante la discusión de Newton con Leibniz acerca de la naturaleza y las propiedades de Dios. Si el espacio y el tiempo eran propiedades de Dios, si eran condiciones necesarias que acompañaban la existencia de Dios, ¿no? Porque Dios tenía que ser omnipresente y eterno. Que Newton como absolutista creía unas cosas que luego en cambio Leibniz negaba, ¿no? El tiempo y el espacio son atributos de Dios, están causados por Dios, son independientes de Dios. Son la clase de cuestiones que hacen muy interesante la metafísica. Eh, yo la verdad es que poco tendría que decir al respecto porque no sé mucho de estos conceptos teológicos. Lo he disfrutado un montón, o sea, he estado aquí disfrutando de todo este recorrido por la historia de la filosofía con respecto a la naturaleza de Dios. Hay una cosa que estaba recordando cuando hablaste de lo de la apuesta de Pascal y es que me estaba acordando de un debate en el que Jordan Peterson y Sam Harris discuten acerca de Dios. Y hay un momento en el que Sam Harris le dice, vale, tú dices que crees en Dios, ¿no? Vamos a partir de eso. Tú dices que crees en Dios. Y Jordan Peterson le responde, no, yo dije que actúo como si Dios existiera. Y es un momento que cuando lo vi me hizo mucha gracia, me parece muy inteligente de parte de Jordan Peterson que haga como esa afirmación mucho más refinada, ¿no? De yo no estoy haciendo compromisos ontológicos, no me estoy comprometiendo a decir que Dios existe, yo lo que estoy diciendo es que yo actúo e invito a la gente a actuar como si Dios existiera.
Y siento que va mucho por ese lado, ¿no? Lo siento muy apuesta de Pascal, en el sentido de que creo que Peterson considera que lo más razonable ante la duda o ante la imposibilidad de conocer la verdad sobre si Dios existe o no, es dar por sentado que sí y actuar como si Dios existiera, ¿no? Y así como lo has dicho tú, es una propuesta que siempre me ha resultado muy extraña, ¿no? Porque presupone que tú te puedes forzar a creer lo que sea más conveniente y no lo que sea verdadero, ¿no? Y no creo que eso sea posible, es decir, cuando tú crees algo, lo crees porque consideras que se conecta con una realidad y que tiene una verdad, ¿no? Si yo creo en Dios por conveniencia, porque creo que es lo que tiene más ventajas, al final simplemente estoy aparentando que creo algo en lo que realmente no creo, ¿no? Y no me imagino a Dios, al menos no como lo concibe la gente cristiana, diciendo al final, muy bien, tú te vas al cielo por inteligente, porque viste que te convenía actuar como si yo existiera y porque sabías que si yo existía y tú no creías en mí, te podía mandar al infierno, ¿no? No porque realmente en tu corazón creyeras que Dios existiera, ¿no? Es muy raro, ¿eh? Sí, 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 sí. Y a final de cuentas, estas estrategias y estas caracterizaciones, descripciones de Dios, pues sí llevaron a los filósofos a problemas profundos, problemas de tradiciones completas enfrentándose, como en el caso de Leibniz y Newton, que bien mencionas, en los cuales se atacaban ellos dos de ateos, ¿no? ¿Cómo puede creerle a este ateo que su teoría acerca del mundo, de la mecánica, es verdad? Si vean las contradicciones que está diciendo, está diciendo que Dios es el mundo, es un panteísta, ¿no? Y bueno, casi todos tomaban distancia a no caer, a ser prudentes, a no caer en provocaciones, porque era lo menos que querían hacer. En parte, se ha descrito mucho acerca del miedo que se tenía a la Inquisición, pero creo que en parte también es por prudencia legítima. O sea, eran personas que legítimamente creían en Dios. Legítimamente ellos tenían una noción de Dios. No era como que escribieran así por prudencia para que no los fueran a quemar. El caso de Galileo, por ejemplo, o el caso de más trágico de Giordano Bruno, en el cual él afirmaba totalmente que un panteísmo abierto, ¿no? La infinidad de universos, la infinidad de mundos, perdón, la infinidad de galaxias, y en las cuales podía haber tierras particulares, y también en esas tierras particulares Jesucristo tuvo que haber ido a salvarlas. Ah, Giordano Bruno fue quemado porque pues, nunca se retractó de estas cosas, ¿no? Pero si analizamos la historia de la ciencia y la historia de la filosofía, pues no estoy defendiendo a la Inquisición, ni mucho menos, ¿no? Pero pues no había ninguna especie de justificación en las aseveraciones que estaba dando Bruno de ningún tipo. En la actualidad se le ha hecho justicia históricamente, pero pues es un caso de mera suerte. Giordano Bruno no era observador del cielo, Giordano Bruno no era matemático, simplemente Giordano Bruno era un metafísico extravagante y ya. Que le atinó, pues claro, es muy cercana a la realidad su descripción acerca del mundo, del universo en general, pero, pero bueno, es parte de las extravagancias de esos momentos, de esos tiempos. Y bueno, pues ahí el dios de los filósofos es muy parecido a esto que acabo de describir, a estas variaciones, y una declaración que hizo Einstein, que es muy famosa en redes sociales, ya es un cliché, y es esto de que él creía en el Dios de Spinoza, ¿no? Y bueno, ese es el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es un Dios panteísta, el conjunto de las leyes físicas del mundo, junto con su recipiente, todo en conjunto. Ese es el Dios de Spinoza. Entonces, ese es el Dios en el cual describía Einstein en el que creía. Es decir, la naturaleza prácticamente. Exacto. Pues bien, creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy.
Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 12. Si les gusta un episodio largo, ¿sí? Si les gusta el podcast, pueden seguirnos en la página de Facebook de Máquina de Experiencias y recordarles que los episodios están disponibles en todas las plataformas, en Apple Podcasts, Spotify, Evox, Podimo, YouTube, Google Podcasts y todas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.